¿Qué pasa, homifelas? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy me he puesto kawaii para vosotros porque os voy a enseñar uno de los tatuadores más carismáticos, más entrañables y más únicos del mundo del tatuaje. Si te interesan los tatuajes, el anime, el metal, los tonos pastel, el gore o el terror, prepárate porque hoy vamos a hablar de Brando Chiesa. Intro. It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch. Cerca el Club Megatrix. Wow. Hey mom, I'm Japanese now, okay? Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. Quería hacer un pequeño inciso para aclararos a todos aquellos que me decís siempre: oye René, sube más vídeos sobre ti, oye René, habla más sobre tus tatuajes. Tengo todo planeado y tengo todo más o menos estructurado y ahora me quiero focalizar más en hacer vídeos de este tipo en el que podamos aprender de diferentes artistas y diferentes perspectivas y diferentes maneras de ver el tatuaje. Tengo un montón de material relacionado con mis tatuajes, mis proyectos futuros, etc, etc. De hecho, ahora mismo estaría editando la triple sesión que me hubiese hecho en Barcelona si la situación que tenemos ahora mismo en el mundo me lo hubiese permitido, pero no he podido ir a Barcelona y ahora mismo estoy en mi casa en vez de estar en mi tercer día consecutivo tatuándome la pierna derecha, así que no os preocupéis que en un futuro próximo va a haber mucho material sobre mis tatuajes y sobre todo lo que envuelve mi proyecto de bodysuit. Bien, pero ¿quién carajos es Brando Chiesa? El que me la pone tiesa. Es broma, por favor Brando, no te enfades. Además sé que Brando es un tío que está muy pendiente de lo que digan sobre él, de su trabajo, de cómo lo vende, de cómo lo presenta, de lo que se habla sobre su obra, y sé que es probable que acabe viendo esta maravillosa pieza audiovisual que estoy creando. Solo hay un problema. L'unico problema è che Brando è italiano e io lo parlo solo un po', quindi ho bisogno del tuo aiuto. Básicamente que si alguno de vosotros sabe hablar italiano y me puede echar un cable poniéndole subtítulos a este vídeo, que por favor me lo escriba en los comentarios y me pongo en contacto con él y vemos cómo lo hacemos. Ok René, pero no ibas a hablar de Brando Chiesa. En efecto, homifelas, iba a hablar de este chico que para mi gusto es uno de los tatuadores más vanguardistas que existen en el mundo del tatuaje, y hablo desde un punto de vista prácticamente neutral, ya que muchos sabéis que a mí lo que es el anime y eso no me va en especial y que tampoco estoy muy metido dentro del mundo de los tatuajes de color a día de hoy. De hecho, pretendo cubrirme el cuerpo con Blackwood, pero hace años que descubrí el trabajo de este artista y me fascinó desde el minuto uno. Así que cualquiera que intente decir que este hombre no es un auténtico capitán de navío, un fiera o un titán, se está intentando engañar a sí mismo. Porque conocemos artistas de tradicional, artistas de realismo, artistas de ignorant, artistas de neotradicional, pero ¿cuántos artistas de neotradicional mezclado con new school en tonos pastel, con influencias hentai, gore, cine de terror, ciencia ficción y música trap y metal conocemos? Yo solo a uno, y es este genio. Bien, curiosidades sobre él. Desde pequeño Brando siempre quiso dedicarse a algo relacionado con el dibujo, con el ámbito creativo. Pasó del dibujo al tatuaje en el año 2012 después de que falleciese su madre y tuviese que buscar una manera de paliar la depresión que le causó semejante evento, encontrando en el tatuaje una manera de distraerse y un nuevo reto artístico. Cuando le preguntan por su estilo de vida, él dice que cuando no está tatuando está dibujando en casa y buscando nuevos horizontes artísticos para perfeccionar su técnica o encontrar una manera de evolucionar su estilo. Ese estilo que él denomina pastelcore proviene de una fusión entre el eroguro y el sea-punk. ¿Qué es el eroguro? El eroguro es un movimiento artístico japonés que nace como protesta a los temas tabú de dicho país. Ero hace referencia al erotismo y guro hace referencia a lo grotesco, por lo que en sus manifestaciones artísticas podemos encontrar sangre, tripas, parafilias y todo tipo de fetiches representados bajo el nombre de eroguro. Y el sea-punk es una subcultura que se hizo famosa en 2011 por medio de Twitter. Se asocia normalmente con un estilo de moda de temática acuática, con influencias de 3D y un poco la música de los 90. Es una cosa muy extraña. Echadle un ojo, buscad sea-punk. Si miramos su Instagram de principio a fin, podemos distinguir varias etapas artísticas que tienen unas claras diferencias tonales y estilísticas. Está la etapa primigenia en su carrera como tatuador, que es donde podemos vislumbrar ese estilo neotradicional mezclado con el new school y esas trazas de elementos tétricos mezclados con estética oriental,
así como también ese toque rojo que tenéis que echarle un ojo porque lo vamos a ver más adelante. Su segunda etapa es la etapa en la que él encuentra su propio estilo y donde podemos ver el pastel gore en todo su esplendor, estilo que lo caracteriza y que él bautizó como tal. Podemos ver un uso constante de tonos pastel súper evidente, pero manteniendo ese toque de rojo, que a veces se convierte en fucsia y que le da un acabado final a todas las piezas muy potente y muy saturado, aun cuando prácticamente en su totalidad la pieza está constituida por tonos pastel, lo cual es de genio, es de auténtico genio, porque si veis las piezas están hiper mega saturadas, pero si te fijas bien no hay colores saturados, sino que el 80% es pastel, pero esa luz y esos toques de rojo potencian la pieza de una manera bestial. La tercera y su etapa actual es una etapa muy interesante porque es una manera de volver a sus orígenes, de volver a esa oscuridad que tanto le interesaba en un principio, dejando un poco más a un lado los tonos pastel, como abandonando un poco el pastel gore para abrirse de nuevo a nuevas tonalidades, a colores más saturados, un poco más experimentando con nuevas composiciones en los tatuajes. Se ve que arriesga más tanto con el color como con la composición, y podemos ver cómo utiliza más el negro, le da un toque mucho más oscuro sin dejar de lado su estilo predilecto, que es el pastel gore. Para mí esto es una evolución natural y coherente, ya que Brando se estaba autolimitando para darle esa coherencia y esa homogeneidad a sus diseños y poder crear así lo que posteriormente él bautizó como pastel gore, un estilo por el que todo el mundo acabó reconociendo sus tatuajes al segundo de verlos, porque su estética estaba tan limitada y tan definida que era muy difícil de imitar y sobre todo muy difícil de confundir. Lo que mola de Brando es que se ve que es un artista que está siempre atento a lo que está ocurriendo y tiene la mente abierta a la experimentación. Y es que podemos ver tatuajes como este que tengo aquí, que os lo voy a enseñar. Este tatuaje de Lil Peep, que es Lil Peep y 7-Eleven, que si no me equivoco 7-Eleven es como una especie de 24 horas norteamericano, pero este mashup está guapísimo y para los amantes de Lil Peep muchos ya quisiéramos, en caso de querer un tatuaje sobre Lil Peep, tener un tatuaje así de original y con esta calidad. Es probablemente el mejor tatuaje en honor a Lil Peep que he visto en mi vida, sinceramente, es brutal. Pero es que también tiene otro de 69, de Tekashi, que claro, los colores son horribles, pero porque son los colores que utiliza 69 en su pelo y en su estética en general, pero mirad lo logrado que está, mirad como el elemento del Jigsaw, el muñeco de Saw, como está ahí metido, el cadenón, está muy guay. Aún encima tiene ahí una metralleta que no sé cuál es, ya me decís el nombre. Y también tiene otro tatuaje sobre XXX Tentación, que aquí lo veis, es un híbrido entre XXX Tentación con estética anime, y es que es brutal. Esto es algo impresionante y que no habréis visto en ningún otro sitio, y mucho menos ejecutado de esta manera. Aquí tenemos otro crossover de Lil Peep y... Bien, algo que he escuchado cuando conocí a este artista y empecé a comentarlo con otras personas, muchos tatuadores me decían que sus diseños molaban, que su estética molaba, la manera que tiene de presentar sus trabajos en Instagram está pensadísima, mirad ese Instagram, es lo más reconocible del mundo, pero que mucha gente dudaba un poco de cómo quedarían esos tatuajes una vez curados, y él tiene una carpeta en sus destacados de Instagram precisamente llena de tatuajes curados para que veas cómo quedan, y obviamente no quedan tan brillantes ni tan saturados como recién hechos, pero eso le ocurre a todos los artistas, pero curiosamente quedan muy bien, y es que el tío pinta y colorea que da gusto, es un animal. Ya te digo, yo no me haría un tatuaje con él porque es que no es ni mi estética, ni mi temática, ni lo que a mí me gusta, pero este tío yo lo conocí hace años y desde que lo vi dije, a ver, esto es algo que no se da muy a menudo, ¿sabes? Esto no existe un tatuador como este, y por eso en mi quest de hablar de tatuadores y de hablar de gente tatuada y de comentar y compartir cosas sobre el mundo del tatuaje, Brando Chiesa era uno de los primeros sobre los que quería hablar en lo que respecta a artistas del tatuaje, así que espero que os haya gustado. Y esto sería todo por hoy, chicos, espero que os haya gustado, espero que alguien pueda ayudarme con los subtítulos en italiano, y espero también que os suscribáis a mi canal, que le deis un like, que activéis la campanita, y en los comentarios me podéis decir sobre qué tatuador os gustaría que yo hablase en los próximos vídeos. Así los leo en los comentarios y el que tenga más likes o el que yo vea más interesante en este momento, pues lo pillo y empiezo a buscar información sobre él, incluso le pregunto cosas y voy haciendo esta sección un poco más interesante y más llena de tatuadores de todos los estilos, todos los tipos, todas las formas y todos los colores, porque para eso estamos aquí, para hablar de todo y para disfrutar de todo lo que tenga un componente artístico interesante. Así que
chicos, de verdad, muchísimas gracias por aguantarme, muchísimas gracias por apoyarme en todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.